Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña Espacio de Análisis Político. Francisco Hurtado, magistrado, ¿cómo estás? Distinguido Rolando, qué gusto y un placer saludarte. Te agradezco muchísimo. Oye, pues digo, cada vez que vienes aquí nos ayudas a entender algunos temas de coyuntura que están dando la agenda política, la famosa reconfiguración en el Estado. Y ya veníamos, estoy haciendo una pequeña recapitulación en el entorno que fuera del aire platicamos, que ya llevas más o menos casi 2 años con nosotros, año y medio, sí, colaborando periódicamente, ¿no? Desde cuando entraste haciendo tu postura firme sobre el tema de Graco Ramírez, en el tema electoral, sobre todo el ejercicio que se vino generando desde la 53ª legislatura, un tema muy oscuro. Hemos venido la reconfiguración, la transformación de este asunto. ¿Y a dónde voy haciendo esta pequeña recapitulación? Pues resulta que el día de mañana, lo platicamos fuera del aire, concluye una etapa profesional en tu vida como magistrado. Al final de cuentas se concluyen los 5 años por los que habías sido electo. Y digo, al final de cuentas yo llevo 2 en este andamiaje de tu vida política y que además pública, pero que además me has ayudado a entender varios otros aspectos. No solamente hemos platicado del tema de la vida orgánica al interior del tribunal, pero a final de cuentas 5 años se van muy rápido, pero en la coyuntura que a ti te tocó vivir, simplemente te tocó vivir, yo te lo decía, te lo reconocía, el gobierno de Graco Ramírez, que no era cualquier cosa, cuando había cooptado todos los poderes, cuando realmente él era la brújula, quisiese o no se quisiese en el Estado. Fue un tema complicado y toda esta reconfiguración te ha tocado vivir 5 años complicados, pero yo creo que satisfactores. Quisiera que me platicaras un poquito de la recapitulación de esta asunto. Agradezco infinitamente el espacio que me has permitido estar en tus programas. Además de eso, estar haciendo círculos editoriales cada semana. Considero que ser servidor público, el elemento esencial es aportar, compartir la experiencia y el conocimiento que adquieres a la sociedad. Y sobre todo con la transparencia con la que siempre nos hemos conducido, ¿no?, en toda mi vida profesional. Derivado de la reforma electoral año 2014, los magistrados electorales de las entidades federativas las designa el Senado de la República. Como fue la primera vez que se eligieron, se eligen de manera escalonada, de 7, 5 y 3 años. El magistrado Ertino en su momento salió, su servidor fue electo por 5 años, y precisamente concluye el 2 de octubre de 2019. Me voy satisfecho, muy satisfecho de los retos a los que me enfrenté. Acertadamente lo dices, creo que en mi paso como presidente del tribunal, que fueron 2 años, fueron de adversidades y obstáculos que me enfrenté, en donde se encontraba un gobernador, que lo acabas de mencionar, Graco Ramírez, totalmente apegado a sus intereses, y sin embargo la parte institucional la desconocía, siempre y cuando no fueras afines de. Ese fue uno de los retos principales, crear un precedente por la vía legal ante la Sala Superior, en donde todos los órganos electorales no pueden ser tocados por un poder ejecutivo, porque precisamente de eso se trata una autoridad electoral, de ser imparcial, de que no tenga ningún sesgo partidista, de amistades, familiares, intereses personales, etc. Creo que yo no conjugaba con esos intereses que tenía esa persona, por tal motivo pues yo no era de buen ver para él. Sin embargo, la ley me dio la razón, la autoridad, precisamente con este precedente que marcamos a nivel nacional, con esta ya partes también de una jurisprudencia, y que pues entrego cuentas muy claras, cuentas muy transparentes, de muchos resultados, de más de 1,200 resoluciones en las cuales fui partícipe en el pleno del Tribunal Electoral, de 2 procesos electorales, 2014, 2015, 2017, 2018, bastante complicados, con unas cargas de trabajo impresionante. Sin embargo, también sin descuidar la parte sensible, ¿no?, de formar un buen equipo de trabajo dentro de mi ponencia, de formar un buen equipo de trabajo dentro del tribunal cuando fui presidente, y que los resultados pues están a la vista. ¿Qué sigue? Pues tenemos la opción de una reelección
estoy en este momento, voy a comparecer ante el Senado de la República este jueves a las 12:45 del día. Tengo mi cita de comparecencia para ver si estoy en las condiciones, o en este caso si el Senado de la República me concede nuevamente volver a reelegirme y a concederme estar nuevamente, aportar estos 5 años de experiencia y de conocimiento en materia electoral que tuve, pues no desperdiciarla, ¿no? Sino seguir aportando a mi estado y a la sociedad. ¿Tu reelección por cuánto tiempo sería? En caso de que me llegara a favorecer, serían 7 años. Ok. Ya ahora ya no son de manera escalonada, sino que de manera, por ley, se asignarían 7 años más. Oye, magistrado, bueno, pues la pregunta implícita vendría, ¿cuál es el mayor aporte que crees que generaste o en el que participaste? Porque al final de cuentas también es un tema de colectividad. ¿Y cuál es la mayor jetatura que queda pendiente? La justicia abierta. Creo que fue el parteaguas de mi personalidad profesional dentro del Tribunal Electoral, donde hice ya transmisiones en vivo, simultáneas de todas las sesiones públicas que son transmitidas en las redes sociales, las sentencias que son en un lenguaje ciudadano, sí, que cualquier persona las puede leer y las puede entender, omitiendo los latinismos y los tecnicismos jurídicos para que cualquier persona pueda entender una resolución, haciendo un resumen de cada resolución para que no tuvieran que leer todo el expediente. Se reordenó un archivo y se documentó de manera electrónica, se hicieron muchísimas cosas en la cuestión de transparencia, ¿no? Y en la justicia, precisamente el Tribunal Abierto que establecimos, de la página también se hizo de manera accesible al ciudadano para poder estar conociendo todos los movimientos y todas las actividades que hace cada uno de la magistrada y los magistrados. Entonces, todo eso es un tema esencial, ¿no? de la parte jurisdiccional, y que por ley debo hacerlo además, pero sin pensarlo, el primer día que inicié de presidente fue uno de los temas a impulsar, sobre todo por la capacitación, todos los temas de capacitación al personal, de dar a conocer a la sociedad todas las situaciones que se estaban dando en el tribunal, fue muy elemental. Y sobre todo, pues, el tema de dar buenos resultados a la sociedad después de que emiten su voto en las urnas, sí, y cuando hay impugnaciones o surgen impugnaciones, pues ser perfectamente defensores del voto genuino y que deposita toda la ciudadanía. Y esa es la confianza. Considero que uno de los valores más importantes que podemos tener en este tribunal electoral es el valor de la confianza que tiene la ciudadanía. Ha aumentado muchísimo la carga de trabajo en el tribunal, y es precisamente porque acuden a presentar impugnaciones porque creen en la justicia local electoral, creen en esta autoridad, y ese valor de confianza de que las cosas las resolvemos conforme a derecho, sin ninguna imparcialidad, con todos los elementos apegados a la ley. Eso es lo que ha elevado el número de trabajo de impugnaciones, y no es de que nos estemos quejando que tenemos más trabajo, no, al contrario, es una señal de que está funcionando bien el Tribunal Electoral y que la confianza se ha recobrado en esta institución, y que en esos momentos la confianza está muy ausente de muchas. Que además partimos del tema, nos gusta, ¿no?, de que nuestra sociedad precisamente parte de la desconfianza. Nuestra democracia está muy sujeta a temas de desconfianza, y siempre partimos de que difícilmente algún candidato, algún contendiente de manera natural y de manera implícita reconoce la victoria o la derrota en este caso. Entonces, nuestra sociedad, por desgracia, siempre parte del sospechosismo, es un amigo mío, y entonces siempre un órgano que da certidumbre y confianza pues viene bien a una democracia ya muy maltrecha de sí, ¿no? Sí, la democracia, como he estado escribiendo en los últimos círculos editoriales, tiene que ir adecuándose a las necesidades que tenemos. Una de las partes importantes es la parte electrónica, ¿no? Los nuevos inventos de tecnología o el avance de la tecnología debemos de adaptarla para que también la justicia vaya a la par. Y dentro de, precisamente la semana pasada estuve en el Congreso de la Unión, están elaborando foros abiertos parlamentarios para la reforma electoral, aunque han dicho algunos que no va a haber reforma electoral, el Congreso de la Unión está preparando y haciéndose foros, y uno de mi ponencia fue precisamente hablar sobre el juicio en línea, ¿no?, que es
es un avance que podría darse muy importante, y que así como también por la parte administrativa está la posible urna electrónica o el voto electrónico, también puede ir a la par el juicio en línea, que podríamos evitar muchos desgastes, y sobre todo con esta cuarta transformación de que se están racionando mucho los recursos públicos, los tribunales podríamos ahorrar muchísimo dinero, y asimismo a la sociedad, para no transportarse de un lugar a otro para presentar un documento, una notificación, un escrito, etcétera, pues hacerlo de manera en línea, ¿no? En línea electrónica, y ahorraríamos tiempo, dinero y esfuerzo. Otro de los temas muy importantes y que acabo de recordar, y que por cierto es una iniciativa que acaba de presentar el senador Monreal, es en respecto a las audiencias de alegatos, de cómo regular las audiencias de alegatos y que se den esas audiencias de alegatos en la parte electoral, jurisdiccional. Y tu servidor, entrando de presidente, establecimos un reglamento interno para regular las audiencias de alegatos y dar la oportunidad a las partes de un juicio de hacer presentes de oídas, como le llaman, una audiencia de oídas, estando los 3 magistrados presentes. Esto es una iniciativa, pero que aquí en el Tribunal Electoral de Morelos ya lo estamos y lo ejercimos ya desde hace 2 años, ¿no? que más o menos se estableció en el tribunal. O sea, por eso te quiero decir que somos un tribunal de vanguardia, que vamos adelante de cuando en algunos lados apenas están volteando a ver que hay cosas nuevas. Nosotros ya estamos superando, estamos viendo nuevas innovaciones, y vamos, esto es para el bien de la sociedad, ¿no? Tal y como inicié platicando en esta reunión, pues tenemos que aportar, tenemos que dar nuevos caminos, nuevas herramientas, nuevas luces para que podamos ver que las instituciones servimos, y además de eso, de servir, pues que servimos para el bien común. 5 años suena mucho, pues va muy rápido, hay que decirlo como tal, al final de cuentas. Y te preguntaba cuál era el principal aporte y cuál es la mayor jetatura. ¿Por qué? Porque normalmente en 5 años, al final de cuentas, con tantas vicisitudes, con tantos proyectos, con tantos retos que te enfrentaste, ¿cuál crees que es la mayor jetatura que te queda? ¿Cuál es la jetatura que te queda? Muchas veces yo creo que hasta anclada por el mismo tiempo, ¿no? Para que no te logra dar el tiempo para el proceso. ¿Cuál es la mayor jetatura que queda pendiente? Mira, hay varias cosas que quedan pendientes ahora en el tribunal. Podremos decir temas como el que te acabo de mencionar, los temas de paridad de género, el tema de la capacitación a las mujeres también, porque pues es muy importante que, si bien es cierto que la participación de la mujer es muy importante, debemos de impulsar mayor también el acompañamiento de las instituciones a las mujeres y a todas las personas que están en estado de indefensión, ¿no? Que son sensibles en esos aspectos. Creo que ese es uno de los importantes retos que se tienen, de impulsar más la capacitación electoral a la sociedad, porque si bien es cierto, todos tenemos los derechos pero no los conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos defender algo que no conocemos? Pero sobre todo en la sociedad, eso es muy importante. Esta semana también estuve en Ciudad Juárez, en donde hice precisamente una ponencia en la Universidad de Ciudad Juárez respecto a los grupos originarios, ¿no? Los grupos migrantes originarios, en el aspecto de su representatividad política. Es muy importante establecer el acompañamiento también a estos grupos originarios, que si bien es cierto en Morelos también los tenemos, y tenemos que capacitarlos para que también conozcan sus derechos y que no sean discriminados, sobre todo erradicar la discriminación a estos grupos. Y bueno, hice algunas propuestas que todavía no puedo adelantar, pero sí son muy importantes, muchas cosas que quedan en el tintero y que pueden seguirse trabajando con la nueva integración que tenga el Pleno, o en su caso, pues si me favorece, pues estaríamos trabajando en los siguientes puntos que quedan en el tintero. Oye, por último, no quiero dejar de preguntarte, yo sé que el jueves nos acabas de comentar, a las 12:45 vas a comparecer con el Senado, y mi pregunta sería principalmente en ese sentido: ¿por qué debería el Senado de ratificarte? ¿Y por qué la sociedad? Porque al final de cuentas uno entiende que es el órgano y que los magistrados emanan del Senado, pero el Senado emana de la sociedad. Al final de cuentas todos los senadores que están ahí se emanan del voto. ¿Por qué la sociedad debería de ratificarte
una continuidad. ¿Por qué el Senado debería de conceder esa continuidad? ¿Tú cuáles crees que sería la mayor aliciente? Bien, entrego buenas cuentas, como te acabo de mencionar. La capacitación que tuve en esos 5 años de intensidad no deben de desperdiciarse. Considero que mi persona, la capacidad y la honestidad con la que cuento, puedo aportar mucho más a la sociedad. Conozco ya los temas jurisdiccionales, conozco la parte administrativa, todos estos elementos que te menciono creo que pueden aportar mucho más allá. Sería muy aventurado en este caso que el espacio llegara a una persona que no tuviera ese mismo compromiso que tiene su servidor. Sin embargo, es por eso que yo considero que tengo la capacidad, tengo los elementos de valores que me han hecho notar en la sociedad, en el escrutinio y en el juicio de la sociedad. Creo que he tenido una respuesta afirmativa y que esa es la mejor carta de presentación o la mejor credencial que puedo presentar para seguir ratificando mi postura en continuar en este tribunal. Que fíjate que aquí hay un tema que no lo has comentado, yo lo publico, o sea, es de conocimiento público, y es el tema mediático. Al final de cuentas, tú tienes una relación familiar con Rabindranath Salazar. Sí. Y el tema, mucha gente en su momento cuestionó el asunto de la legitimidad de los fallos anteriores del tribunal, precisamente por esta vinculación. Y a final de cuentas, hasta el día de hoy lo puedo decir, y a lo mejor algún colega me pueda revirar el asunto de que no se está envuelto en temas polémicos de ninguna resolución, en un tema que no fue menor, cuando arrasa Morena, cuando apuntaló mucho el proyecto Rabindranath Salazar y Radamés incluso también. Y entonces mucha gente, pues, lo primero que hubieran pensado era, pues, se vieron favorecidos, van a meter la mano, eras presidente del Tribunal Estatal Electoral, era un tema complicado, y a final de cuentas creo que sales bien librado en ese asunto, y lo recalco por todo el tema mediático que se pudiera haber venido virtiendo en tu persona. Lo dices bien, es un tema mediático, sin embargo, existe la disposición legal en la cual yo tengo impedimentos para intervenir en casos como estos. Ellos son personajes en el ámbito político y están en su derecho, ¿no? Así como yo también estoy en el derecho de colaborar o ejercer el cargo de magistrado. Sin embargo, cuando se presentan esas situaciones, que no nada más soy el único que pasa, todos los que ejercemos el cargo de impartición de justicia tenemos familiares y de una u otra forma se atraviesan por esa institución, y precisamente existen los instrumentos que debe uno de excusarse para no causar el conflicto de intereses que podría tener, o la especulación de la sociedad o el morbo que pueda tener por qué uno interviene en esas cosas. Yo tengo todas mis excusas, todas y cada una de las excusas que presenté legalmente ante el Pleno, en el cual yo no podía participar en ese tipo de juicios en los que estaban involucradas personas afines de consanguíneos, y que pues me tuve que excusar tal y como lo establece la ley, y pues los hechos hablan, ¿no? Así sucedió en todos los aspectos que se atravesaron durante esos 5 años de estos casos, y salimos salvados. La opinión pública pues es respetable, sin embargo pues aquí debemos de enjuiciar a una persona con los hechos y con los elementos que muestren y demuestren cuál es el resultado que se está entregando. Y por eso quise puntualizar el tema que nunca no saliste señalado, que es un tema, la verdad, que llama la atención, y sobre todo por la preponderancia y la importancia y la relevancia que tuviste. Entonces creo que es una buena carta de presentación. Al final de cuentas, los senadores, hay otros aspirantes también de manera legítima, y los senadores tomarán su decisión, pero digo, al final de cuentas creo que en términos generales bien hecho el trabajo, ¿no? Satisfecho. Pues estamos tratando de llevar bien el balón, de hacer buenos recortes. Finalmente mi ética profesional con la que me he conducido en todos los espacios que he ocupado, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, han sido relevantes. No es porque yo sea una persona presumida, pero sin embargo te lo digo con mucha honra, porque me ha costado hasta el pellejo, tal y como lo citaste hace rato. Arriesgué mi vida, arriesgué mi familia con lo asediado que estuve con el señor Graco, pero puedo decirte algo muy claro: en ningún momento ni un guardaespaldas tuve, es más, ni chofer. Yo siempre ando manejando. Si me han visto, siempre ando yo solo y manejando, conduciendo mi vehículo, porque precisamente yo no veía ninguna necesidad, cuando tú estás actuando bien,
no tenía ninguna necesidad de darme cuidado. Sin embargo, muchos me preguntaban, como tú, compañeros de los medios, oye, deberías de andar acompañado, y en el momento que estaba la situación difícil, ¿no? Sin embargo, hasta en eso fui muy sensible. Ahorré también gastos de guardaespaldas o de choferes, precisamente entendiendo la austeridad por la que atravesaba el tribunal. Y te digo, lo más sagrado que es mi familia, pues se arriesgó también, me acompañaron, tuve el apoyo de mi familia, y aquí estamos. Eso es una demostración de que cuando las cosas se quieren hacer bien y quieres llegar al lugar correcto, se puede. Uno es esclavo de su currículum, al final de cuentas, de su trayectoria, y al final de cuentas la trayectoria termina hablando por uno. Magistrado Francisco, te agradezco como siempre el espacio, estos minutos. Digo, la recapitulación era importante, yo lo considero, porque al final de cuentas es mucho andamiaje, y vaya que lo que te tocó no fue tema menor. Y como siempre te agradezco, digo, no nos despedimos, seguimos en la colaboración. Digo, al final de cuentas, desde la trinchera en que te toque, ya sea que haya una continuidad o en algún otro punto, al final de cuentas me queda claro de que el aporte que tienes es importante. Seguiremos haciendo todo este tema de retroalimentación con la sociedad. Al contrario, pues agradecer a todos los medios informativos, colegas tuyos también que me permitieron abrir esas puertas de dar a comunicarle a la gente, a toda la gente, a todos los partidos políticos que de una u otra forma pues también son parte de los actores relevantes en la parte jurisdiccional, a toda la sociedad, pues a darle mi sincero agradecimiento, y que mi compromiso sigue por el Estado de Morelos y por mi país. Magistrado, como siempre, un gusto y este espacio. Un placer. Te agradezco mucho. Gracias. Eso es Círculo de Poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.